Imagina que estás caminando por una calle muy concurrida. A tu alrededor la gente va y viene, los autos pitan, las conversaciones se mezclan en un murmullo constante, y parece que todo el mundo está apurado. De repente, sin previo aviso, un instante de silencio se cuela entre ese ruido. Es tan breve que apenas lo percibes. Un segundo en el que tu mente no está corriendo detrás de pensamientos ni evaluando lo que pasa a tu alrededor. Ese segundo, aunque parezca insignificante, contiene un misterio que podría cambiar tu vida. ¿Alguna vez has sentido esa pausa extraña donde el mundo parece detenerse por un momento? Pues bien, ahí, en ese espacio, habita el secreto que muchos buscan desesperadamente en religiones, filosofías, libros y viajes interminables: lo no manifestado. Eckhart Tolle lo explica con claridad, pero no es algo que se entienda con la mente común, sino con la experiencia directa. Lo no manifestado no es un objeto que puedas agarrar ni un sonido que puedas escuchar. Tampoco es una imagen que se te presente como una visión mística. Es algo mucho más simple, tan simple que por eso lo pasamos por alto. Lo no manifestado es ese trasfondo silencioso en el que todo sucede, pero al cual casi nunca prestamos atención. Y sin embargo, si uno logra conectar con él, incluso por unos segundos, toda la vida se ilumina con otra perspectiva. Piensa en esto. Cada sonido que escuchas, desde una canción hasta la voz de un ser querido, surge del silencio y regresa al silencio. El silencio es el origen y el final de todos los sonidos. Sin ese trasfondo silencioso, no podrías siquiera distinguir una nota musical de otra. Y lo mismo ocurre con los objetos físicos. Todos ellos existen en un espacio, y ese espacio que los rodea es lo que permite que los reconozcas. Sin espacio, sin vacío, sin nada, nada podría manifestarse. ¿Ves la paradoja? Es la nada lo que sostiene el todo. Cuando empezamos a reconocer esto, aunque sea de manera intelectual al principio, algo dentro de nosotros se inquieta. Es como si intuyéramos que hay un secreto escondido detrás del ordinario, un secreto que siempre estuvo ahí y que ahora empieza a revelarse poco a poco. Y esa revelación, cuando la abrazas de verdad, se convierte en una experiencia transformadora. Ya no eres solo un cuerpo que corre de un lado a otro, ni una mente que se preocupa por el mañana o se arrepiente del pasado. Eres algo más. Eres la conciencia que observa, la presencia que sostiene, lo no manifestado que permite que todo lo demás tenga lugar. Ahora bien, ¿cómo llegar a experimentar esto en tu vida cotidiana? No necesitas ir a un retiro espiritual en lo alto de una montaña, ni pasar meses meditando como un monje aislado del mundo. La puerta está justo aquí, en cada instante, esperando a que la abras. Y la llave para abrirla es el silencio. No hablo del silencio de apagar la televisión o pedirle a los demás que dejen de hablar. Hablo de un silencio más profundo, ese que está presente incluso en medio del ruido. Porque aunque estés en una ciudad caótica, aunque los sonidos nunca paren, siempre hay un trasfondo silencioso detrás de todo. Y cuando tu atención se posa en ese trasfondo, tu mente se aquieta, tu respiración se vuelve más consciente y una calma inesperada empieza a florecer. Tal vez ahora pienses que esto suena demasiado abstracto, pero déjame simplificarlo con un ejemplo. Imagina que estás escuchando música. Tal vez es tu canción favorita, una que te emociona cada vez que la escuchas. Si prestas atención, notarás que entre cada nota existe un pequeño espacio. Ese espacio es silencio. Es tan breve que casi no lo percibes, pero sin él la música sería un caos. El silencio organiza las notas, les da sentido, las enmarca. Y así como la música necesita del silencio para ser música, la vida necesita de lo no manifestado para tener forma. Aquí es donde empieza la verdadera práctica. En lugar de obsesionarte con los sonidos, con las palabras, con los pensamientos que van y vienen, comienza a notar los espacios entre ellos. Por ejemplo, ahora mismo, mientras lees estas palabras, hay un pequeño intervalo de silencio entre una frase y otra. Ese intervalo es una puerta. Si te detienes un segundo y simplemente lo observas, sin intentar comprenderlo ni analizarlo, habrás dado un paso hacia lo no manifestado. El reto está en que nuestra mente no está acostumbrada a esto. Nuestra mente está entrenada para perseguir siempre lo que se mueve, lo que hace ruido, lo que brilla. Nos cuesta enfocarnos en lo que parece vacío. Pero ese vacío es el origen de todo. En la física moderna lo confirman. La materia, incluso la más sólida, es en realidad casi completamente espacio vacío. Los átomos que forman tu cuerpo tienen enormes distancias entre sí, y lo que los une no es algo tangible,
sino vibraciones, energía, algo parecido a una melodía invisible. ¿No es sorprendente? Lo que creemos tan sólido, tan real, en el fondo está sostenido por la nada. Hace más de 2000 años, los budistas ya hablaban de esto. El Sutra del Corazón, uno de los textos más profundos del budismo, afirma: la forma es vacío, el vacío es forma. Lo que percibes como sólido, en el fondo es vacío. Y ese vacío, esa nada, no es ausencia, sino plenitud. Es el campo fértil donde todo puede nacer. Es el mismo espacio que permite que existas, el mismo silencio que permite que hables, el mismo trasfondo que sostiene toda la vida. Y lo llamamos no manifestado porque no se presenta como algo que puedas tocar o medir, sino como la base silenciosa que hace posible todo lo demás. Permíteme llevarte a un ejercicio simple. Mira a tu alrededor en este instante. Observa los objetos que tienes cerca, quizá una mesa, una lámpara, una ventana. Ahora cambia tu enfoque y en lugar de mirar los objetos, nota el espacio que los rodea. Ese espacio vacío que normalmente pasas por alto es tan esencial como los objetos mismos. De hecho, sin él, los objetos no podrían estar donde están. Ese espacio es una manifestación de lo no manifestado. Y si te haces consciente de él, tu mente se tranquiliza de inmediato, porque dejas de enfocarte solo en las formas y empiezas a reconocer el trasfondo que la sostiene. Lo mismo ocurre en tu interior. Tus pensamientos, tus emociones, tus preocupaciones, son como objetos que aparecen en la pantalla de tu mente. Pero detrás de ellos hay un espacio, una conciencia silenciosa que los observa sin identificarse con ellos. Esa conciencia es lo no manifestado dentro de ti. Cuando retiras tu atención de los pensamientos y te enfocas en la conciencia que los sostiene, algo maravilloso sucede. Dejas de ser esclavo de tu mente y te conviertes en el testigo sereno de todo lo que ocurre. Y en ese testimonio, en esa observación silenciosa, descubres la verdadera libertad. La mayoría de las personas vive atrapada en el mundo de las formas. Se identifican con su cuerpo, con su trabajo, con sus posesiones, con sus pensamientos. Y como todas las formas son inestables y pasajeras, viven con miedo constante, miedo a perder lo que tienen, miedo a enfermar, miedo a morir. Ese miedo distorsiona la percepción y convierte la vida en una lucha continua. Pero cuando te conectas con lo no manifestado, el miedo se disuelve, porque entiendes que lo esencial en ti no puede morir ni perderse. Lo esencial es eterno, silencioso, intocable. Es esa presencia que siempre estuvo contigo, desde antes de que pudieras ponerle un nombre a las cosas. Jesús lo dijo en sus palabras: has superado el mundo. Buda lo expresó de otra manera: has cruzado a la otra orilla. Ambos apuntaban a lo mismo, a ese estado de conciencia en el que reconoces lo no manifestado y dejas de estar atrapado por las formas efímeras. Y lo increíble es que todo comienza con algo tan simple como prestar atención al silencio, al espacio, a la nada que lo sostiene todo. No tienes que esperar un milagro ni un momento especial. Cada instante puede ser la puerta. Cuando estás conversando con alguien, nota los pequeños espacios de silencio entre sus palabras. Cuando caminas por la calle, observa el espacio que se abre entre los edificios. Cuando te sientas a descansar, escucha el silencio detrás de los sonidos del entorno. Hazlo una y otra vez, y verás cómo poco a poco tu conciencia empieza a expandirse. Te darás cuenta de que la paz que tanto buscabas no está en el futuro ni en el pasado, sino aquí y ahora, escondida en lo más simple. Y aquí surge una gran paradoja. La mente quiere entender lo no manifestado, quiere tener una teoría que lo explique, quiere agarrarlo con palabras. Pero lo no manifestado no puede ser atrapado, porque en cuanto lo conviertes en un objeto de estudio, lo pierdes. Los científicos pueden teorizar sobre el espacio, los filósofos pueden escribir miles de páginas sobre el vacío, pero ninguna teoría te dará lo que una sola experiencia de silencio puede regalarte. La clave no está en comprender, sino en sentir. Y sentirlo es tan fácil como dejar de intentar entender. Por eso, Eckhart Tolle insiste en que lo no manifestado no es algo para ser comprendido, sino vivido. Cuando te entregas al silencio, cuando dejas de identificarte con los pensamientos y te reconoces como la conciencia que los observa, ya estás dentro. Ya has abierto la puerta. Y esa puerta no conduce a un lugar lejano ni a un estado reservado para los iluminados. Conduce a lo más simple, al presente, a la paz que siempre estuvo aquí, esperando a ser reconocida.
Hay algo curioso cuando uno empieza a mirar el silencio con verdadera atención. Al principio parece incómodo, incluso amenazante. Estamos tan acostumbrados a llenar cada segundo con ruido, con pensamientos, con estímulos, que el silencio se siente extraño. Algunos lo evitan porque creen que en el silencio se esconde el vacío, la soledad o la nada. Pero lo que realmente se esconde en el silencio no es la ausencia, sino la plenitud. En ese trasfondo inmóvil hay una vida que no se agota, un misterio que no puede explicarse y que, sin embargo, puede experimentarse de manera directa. Cuando cierras los ojos y respiras profundamente, puedes notarlo. Entre inhalación y exhalación existe un instante en el que no entra ni sale aire. Ese instante es un silencio físico, una pausa natural que casi nunca advertimos. Ese momento es un reflejo de lo no manifestado en ti, porque no es ruido, no es acción, no es movimiento. Es solo un espacio que sostiene todo lo demás. De la misma manera que el universo necesita del vacío para que las estrellas brillen, tú necesitas de ese silencio interior para que tu vida tenga sentido. Lo interesante es que no importa en qué cultura o religión busques, siempre encontrarás una referencia al silencio o al vacío como algo sagrado. En el cristianismo, por ejemplo, se habla de la paz que supera todo entendimiento. En el hinduismo, los sabios hablan de Brahman, lo eterno e invisible que está más allá de toda forma. En el taoísmo, Lao se decía que la utilidad de la jarra está en el vacío que contiene. Y en el budismo, como ya mencionamos, el Sutra del Corazón proclama que la forma y el vacío son inseparables. Diferentes palabras, diferentes símbolos, pero todos apuntan a lo mismo, a lo no manifestado que sostiene la existencia. Imagina por un momento que vives toda tu vida creyendo que eres solo un cuerpo y una mente. Te levantas, trabajas, comes, sueñas, envejeces y mueres con esa creencia. Todo lo que ocurre lo interpretas desde ese marco. Esto me conviene, esto me duele, esto me da miedo. Pero cuando empiezas a notar lo no manifestado, te das cuenta de que hay algo más allá de ese yo limitado. Descubres que eres el testigo silencioso detrás de todo, que no eres solo los pensamientos que pasan ni las emociones que cambian. Y ese descubrimiento, aunque parezca pequeño, es el inicio de la verdadera libertad. La mente humana está entrenada para agarrarse a las formas. Quiere poseer, entender, controlar. Pero lo no manifestado no puede poseerse ni controlarse. Solo puede experimentarse cuando sueltas. Y soltar no significa perder, sino reconocer que lo esencial no depende de nada externo. Por eso, muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte cuentan que en ese instante de vacío no sintieron miedo, sino una paz indescriptible. Porque al soltar todo, descubrieron lo que nunca puede perderse, la conciencia pura, la esencia inmóvil que estaba ahí incluso cuando todo lo demás desapareció. Ahora, ¿cómo podemos llevar esta comprensión a la vida diaria? La respuesta está en la práctica de la atención. Cada vez que notas el silencio detrás de los sonidos, cada vez que reconoces el espacio detrás de las formas, estás practicando. Cada vez que observas un pensamiento sin identificarte con él, sino viéndolo surgir y desaparecer en el espacio de tu conciencia, estás practicando. Y con cada práctica, tu conexión con lo no manifestado se fortalece. Al principio serán segundos, luego minutos, y poco a poco esa quietud empieza a impregnar todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, imagina que estás en una conversación acalorada. Alguien te dice algo que normalmente dispararía tu enojo. Pero en lugar de reaccionar de inmediato, notas el silencio detrás de las palabras, haces una pausa y respiras. En esa pausa descubres un espacio de libertad. Ya no eres esclavo del impulso de gritar o defenderte. Eres libre de responder desde otro lugar, desde la calma. Esa es la fuerza de lo no manifestado. Transforma tu manera de vivir sin necesidad de que cambien las circunstancias externas. Lo mismo ocurre en los momentos de ansiedad. La mente ansiosa se llena de pensamientos sobre lo que podría pasar, sobre los peligros y problemas que tal vez nunca ocurran. Pero si en medio de esa tormenta decides enfocar tu atención en el silencio, en la conciencia que observa esos pensamientos, algo cambia. No es que los pensamientos desaparezcan de inmediato, pero ya no tienen el mismo poder. Ya no te arrastran con ellos porque has recordado que tú no eres la tormenta, eres el cielo que la contiene. Y el cielo, por más nubes que tenga, siempre sigue siendo cielo. El silencio, entonces, no es solo una experiencia espiritual, sino también una herramienta práctica. Te ayuda a manejar tus emociones,
a relacionarte mejor con los demás, a vivir con más claridad. Porque cuando estás en contacto con lo no manifestado, dejas de reaccionar de manera automática y empiezas a vivir con mayor consciencia. Ya no te dejas llevar por el miedo o el deseo, sino que actúas desde un lugar de paz. Y esa paz no depende de lo que pase afuera, porque viene de adentro, de lo más profundo de tu ser. Ahora bien, quiero detenerme un momento en una idea clave. El espacio exterior refleja el espacio interior. Observa un cuarto lleno de muebles. Normalmente tu atención se va a los objetos, la mesa, las sillas, las lámparas. Pero si cambias tu enfoque y observas el espacio que contiene esos objetos, notarás que el espacio es lo que realmente permite que todo esté ahí. De manera similar, en tu mente los pensamientos y emociones parecen ser lo importante. Pero si cambias tu atención hacia la conciencia que los contiene, descubrirás algo mucho más profundo, un espacio interior inmenso, silencioso, intocable. Ese espacio eres tú en tu esencia. El problema es que la mayoría nunca se detiene a mirar. Vivimos corriendo de una cosa a otra, de un pensamiento a otro, sin darnos cuenta de que lo más importante siempre estuvo ahí, esperándonos. Por eso se dice que despertar espiritualmente no es obtener algo nuevo, sino recordar lo que siempre fue. Es como quitar un velo y descubrir que detrás de todas las formas siempre estuvo el mismo fondo silencioso. Y ese fondo no tiene principio ni fin. Es eterno, ilimitado. Si quieres experimentar esto de manera simple, prueba el siguiente ejercicio. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y escucha todos los sonidos a tu alrededor. No los juzgues ni intentes controlarlos. Solo escúchalos. Y luego, en lugar de enfocarte en los sonidos, enfócate en el silencio que los rodea. Permite que tu atención descanse en ese silencio. Al principio, tu mente intentará distraerte, traer pensamientos o recuerdos. Está bien. No luches contra ello. Solo vuelve al silencio una y otra vez. Verás que, con el tiempo, tu mente se aquieta y una paz profunda empieza a surgir. Esa paz no viene de los sonidos, sino del silencio en el que nacen. Ese es el mismo silencio del que hablan los místicos cuando dicen que Dios se revela en la quietud. Porque nada se parece tanto a la presencia divina como el silencio. Y no hablamos de un silencio vacío o aburrido, sino de un silencio vivo, lleno de presencia. Un silencio que no es ausencia, sino plenitud. En ese silencio no falta nada, porque todo ya está contenido en él. Y entonces ocurre algo maravilloso. Cuando reconoces lo no manifestado, empiezas a ver lo manifestado de otra manera. Ya no ves los objetos, las personas o las situaciones solo como cosas separadas, sino como expresiones de una misma esencia. Todo se vuelve más sagrado, más valioso. Porque entiendes que detrás de cada forma hay un fondo común que lo une todo. Y aunque sabes que las formas son temporales y cambiarán, reconoces en ellas la huella de lo eterno. Alguien podría pensar, si todo es vacío, entonces nada importa. Pero es lo contrario. Cuando reconoces el vacío, valoras más la forma. Es como cuando ves una película sabiendo que es una proyección sobre una pantalla. Disfrutas la historia, te emocionas con los personajes, pero sabes que, en última instancia, lo esencial es la pantalla que lo sostiene todo. Así también en la vida, disfrutas de las experiencias, amas a las personas, trabajas y creas, pero sin olvidar que todo surge y regresa al silencio que lo sostiene. Esa conciencia te da libertad, porque ya no te apegas con desesperación ni temes perderlo todo. Sabes que lo esencial nunca se pierde. Cuando empiezas a experimentar lo no manifestado, aunque sea en destellos breves, ocurre una transformación silenciosa dentro de ti. Ya no necesitas correr desesperadamente detrás de las experiencias intensas, ni buscar afuera la validación constante de los demás. Empiezas a comprender que lo que realmente buscabas siempre estuvo en ti, en esa presencia inmóvil que observa todo. Y al reconocerlo, nace una nueva manera de vivir, una manera más simple, más libre, más auténtica. Muchas personas me han preguntado, ¿cómo sé si de verdad estoy en contacto con lo no manifestado y no solo imaginando algo? La respuesta es sencilla, lo sabrás porque sentirás paz. Una paz que no depende de las circunstancias, una paz que aparece incluso en medio de los problemas. Puede que tu mente siga trayendo pensamientos, que tu cuerpo siga enfrentando retos, pero en el fondo sentirás que nada de eso puede tocar tu esencia. Esa paz no es un estado emocional pasajero, sino un reconocimiento profundo. Y cuanto más la practicas,
más estable se vuelve en ti. Hay un ejemplo que ilustra muy bien este proceso. Imagina el océano. En la superficie, las olas se agitan sin descanso. Algunas son pequeñas, otras son gigantescas, a veces tranquilas y otras violentas. Esa superficie es como tu mente, siempre en movimiento. Pero si buceas hacia las profundidades, descubrirás un océano inmóvil, silencioso, intacto. No importa lo que ocurra arriba, en el fondo reina la calma. Lo no manifestado es ese fondo. Siempre estuvo ahí, pero solemos quedarnos atrapados en las olas. Y despertar es, en realidad, recordar que también somos profundidad. Lo interesante es que cuando comienzas a reconocer esa profundidad, las olas ya no te asustan tanto. No significa que desaparezcan, pero sabes que no son todo lo que eres. Dejas de luchar contra la superficie y te permites habitar también el fondo. Y desde ahí, incluso las olas más intensas se vuelven parte del juego de la vida, sin que pierdas tu centro. Esa es la verdadera libertad espiritual, no escapar del mundo, sino vivir en él sin ser arrastrado por él. Ahora bien, ¿qué impide que la mayoría de las personas viva de esta manera? La respuesta está en la identificación. Nos identificamos tanto con los pensamientos, con las emociones y con el cuerpo, que olvidamos lo que hay detrás. Creemos que somos esa voz en la cabeza que comenta sin parar, que juzga, que teme, que recuerda. Pero esa voz no eres tú. Esa voz aparece y desaparece, cambia de opinión, se contradice. Tú eres el espacio en el que esa voz suena. Eres el silencio detrás de ella. Y hasta que no lo reconoces, vives como un prisionero en tu propia mente. Por eso la práctica de reconocer lo no manifestado es tan poderosa. No se trata de eliminar los pensamientos ni de forzar a la mente a callar, sino de darte cuenta de que no eres ellos. Cada vez que notas un espacio entre un pensamiento y otro, cada vez que percibes el silencio detrás del ruido, estás recordando tu verdadera naturaleza. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. De pronto entra aire fresco y luz, aunque la habitación siga siendo la misma. Un ejemplo cotidiano puede ayudarte a comprenderlo mejor. Imagina que estás mirando el cielo en un día nublado. Las nubes cubren todo y parece que el cielo es gris, opaco. Pero si prestas atención, notarás que detrás de las nubes siempre está el cielo azul. Las nubes van y vienen, cambian de forma, desaparecen. El cielo, en cambio, permanece. Tus pensamientos y emociones son como esas nubes. El silencio de tu ser es como el cielo. Cuando te identificas con las nubes, vives en confusión. Cuando recuerdas que eres el cielo, todo cambia. Este recordatorio es especialmente útil en los momentos de sufrimiento. Cuando pierdes a alguien, cuando enfrentas una enfermedad, cuando tus planes se derrumban, la mente grita que todo está perdido. Pero si en medio de ese dolor logras reconocer aunque sea un destello de lo no manifestado, descubres un apoyo invisible. Descubres que aunque todo cambie en la superficie, en lo profundo hay algo intocable que te sostiene. Y esa experiencia no elimina el dolor, pero le quita el poder de destruirte. Te da la fuerza para atravesar lo que venga con dignidad y serenidad. En ese sentido, reconocer lo no manifestado no es un lujo espiritual para unos pocos, sino una necesidad para todos. Porque sin esa conexión vivimos en constante miedo, y el miedo es la raíz de la violencia, de la codicia, de la desesperación que tanto daña al mundo. Cuando alguien no conoce el silencio interior, busca afuera sin descanso, busca poder, dinero, placer, reconocimiento. Pero nada de eso llena el vacío porque lo que falta no está afuera. Solo cuando recuerdas lo no manifestado, ese vacío se transforma en plenitud. Y desde esa plenitud ya no necesitas usar a los demás ni al mundo para sentirte completo. Vives desde la abundancia, no desde la carencia. Esto también cambia radicalmente tus relaciones. Cuando reconoces el silencio en ti, empiezas a reconocerlo en los demás. Ya no ves solo sus palabras o sus acciones, sino también el espacio detrás de ellas. Descubres que, al igual que tú, cada persona es más que sus pensamientos y emociones. Empiezas a tratar a los demás con más compasión, porque entiendes que detrás de sus errores o sufrimientos también hay una conciencia pura, lo no manifestado que lo sostiene. Esta comprensión transforma la manera en que te relacionas con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, incluso con quienes antes considerabas enemigos.
Quiero que te detengas a imaginar cómo sería el mundo si más personas vivieran conectadas con lo no manifestado. No habría tanto miedo, porque sabrían que lo esencial no puede perderse. No habría tanta codicia, porque ya no necesitarían llenar el vacío con posesiones. No habría tanta violencia, porque reconocerían en los demás la misma esencia que hay en ellos. Ese mundo parece lejano, pero empieza en cada uno de nosotros. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción automática, cada vez que eliges la paz en lugar del miedo, estás contribuyendo a ese cambio. Y ese es quizá el mayor regalo que puedes darle al mundo. Volvamos al silencio. Al principio, como dije, puede parecer vacío. Pero si te permites entrar en él sin expectativas, descubrirás que está lleno de vida. Es un silencio vibrante, como una presencia que te envuelve. Algunos lo describen como amor, otros como paz, otros como luz. Los nombres no importan. Lo importante es que, una vez lo experimentas, sabes que es real. Y aunque lo pierdas una y otra vez en el ruido del día a día, siempre puedes regresar. Porque lo no manifestado nunca desaparece. Está aquí, ahora, esperando a ser reconocido. Entonces, ¿qué puedes hacer en este preciso momento para acercarte a esa experiencia? Haz una pausa. Deja de leer por un instante. Escucha los sonidos a tu alrededor. Y ahora nota el silencio que los contiene. Siente el espacio en el que estás, el vacío entre los objetos. Hazte consciente de tu respiración y de la pausa entre inhalar y exhalar. Todo eso es lo no manifestado manifestándose en formas simples. Permítete descansar ahí. Aunque sea unos segundos. Eso es suficiente para empezar. Si haces esto una y otra vez, algo profundo se transforma. Tu identidad empieza a desplazarse desde lo pasajero hacia lo eterno, desde las formas hacia el trasfondo. Ya no eres solo un cuerpo que envejece o una mente que piensa, eres la conciencia que observa, la presencia que sostiene. Y cuando vives desde ahí, la vida entera cambia de color. Las mismas circunstancias que antes te parecían insoportables ahora se vuelven más ligeras, porque ya no te definen. Descubres que lo esencial nunca estuvo en el futuro ni en el pasado, sino aquí, en este instante de silencio. Hay un punto en el camino donde ya no basta con entender estas ideas. Porque entenderlas con la mente es útil, pero se queda corto. Lo no manifestado no se conquista con teorías, sino con presencia. Y presencia significa vivirlo en lo cotidiano, traerlo a tu día a día como una práctica silenciosa, constante, íntima. Piénsalo. ¿Cuántas veces a lo largo de tu jornada tienes la oportunidad de detenerte y escuchar? Muchas más de las que crees. Cada vez que estás en una conversación, cada vez que caminas por la calle, cada vez que te sientas a comer, hay espacios. Espacios entre las palabras, espacios entre los ruidos, espacios entre los pensamientos. Esos espacios son la puerta. Y aunque al principio parecen pequeños, si los honras, se expanden. Es como encender una vela en una habitación oscura. Basta con un punto de luz para que todo cambie. Algunas personas se preguntan, ¿qué gano al practicar esto? La respuesta puede sonar extraña. No ganas nada, porque lo no manifestado no es algo que se pueda acumular. Lo que ocurre es más bien lo contrario. Empiezas a soltar. Sueltas el ruido innecesario, las preocupaciones que no te sirven, los miedos que no tienen raíz. Y al soltar, descubres que lo esencial siempre estuvo ahí. La paz no se añade desde afuera, surge desde adentro cuando dejas de taparla. Una de las mayores dificultades que enfrentamos es la resistencia de la mente. La mente quiere control, quiere etiquetas, quiere certeza. Y el silencio parece amenazar todo eso. Por eso, cuando intentas practicar, quizá tu mente se impaciente, te diga que es aburrido, que no estás logrando nada. Esa es la trampa. El silencio no es aburrido, es tu mente la que no sabe cómo lidiar con él. Pero si perseveras, algo comienza a cambiar. Lo que antes era incómodo se vuelve familiar. Lo que antes parecía vacío se revela como plenitud. Poco a poco descubres que lo no manifestado no es algo separado de ti, sino tu verdadera esencia. No es un lugar al que vayas de visita, sino el hogar que siempre estuvo contigo. En los momentos de quietud, lo reconoces. Y aunque luego lo olvides, aunque vuelvas al ruido, la semilla ya está plantada. Cada regreso al silencio fortalece tu conexión, como si volvieras a beber de una fuente que nunca se agota.
Piensa en un niño pequeño. Antes de aprender palabras, antes de formar conceptos, vive en una presencia pura. Mira el mundo con asombro, juega sin preocuparse por el mañana, se maravilla con lo más simple. Ese estado de inocencia es muy parecido a la experiencia de lo no manifestado. No significa ser ingenuo ni ignorar la realidad, sino ver más allá de las etiquetas, regresar a la frescura de la vida tal cual es. Practicar el silencio es, de alguna manera, regresar a esa mirada limpia. En la tradición mística cristiana se habla de la nube del no saber. Es una metáfora hermosa. Cuando entras en el silencio, entras en una nube en la que la mente ya no entiende nada, pero el corazón lo reconoce todo. Esa nube no es oscuridad, sino el velo que protege lo sagrado. Allí no se necesita comprensión racional, porque lo que importa es la experiencia directa. Lo mismo dicen los maestros Zen cuando afirman, no busques la verdad, solo deja de lado tus opiniones. En ese dejar de lado, lo no manifestado se revela solo. La vida cotidiana puede convertirse en un campo de práctica constante. Por ejemplo, mientras lavas los platos, en lugar de apresurarte con impaciencia, siente el agua, escucha el silencio entre los ruidos, observa el espacio alrededor de ti. Mientras manejas en el tráfico, en lugar de perderte en la irritación, hazte consciente del espacio entre los autos, del silencio detrás del ruido de los motores. Cada momento es una oportunidad, porque lo no manifestado está siempre aquí, esperando a ser notado. Con el tiempo, esta práctica transforma tu manera de estar en el mundo. Ya no reaccionas automáticamente, ya no vives esclavizado por el miedo o la prisa. Te vuelves más sereno, más consciente, más presente. Y esa presencia se nota. Otros lo sienten, aunque no puedan explicarlo. Estar cerca de alguien conectado con lo no manifestado es como estar cerca de un lago tranquilo. Incluso si llegas con inquietud, poco a poco empiezas a calmarte. No porque esa persona haga algo especial, sino porque su sola presencia refleja lo que tú también eres en esencia. Ese es el mayor regalo que puedes ofrecer al mundo, tu presencia consciente. No necesitas predicar, ni convencer, ni imponer nada. Basta con que vivas conectado al silencio para que tu vida se convierta en un recordatorio para los demás. Cada acto, cada palabra, cada mirada se impregna de esa quietud, y eso tiene un impacto mucho mayor que cualquier discurso. Claro, habrá momentos en que lo olvides. Te verás atrapado otra vez en pensamientos, emociones, preocupaciones. Eso es normal. La clave no está en nunca perderlo, sino en siempre regresar. Cada vez que recuerdas el silencio, cada vez que vuelves al espacio, es un paso más en tu camino. Y con cada paso, la conexión se hace más fuerte. Hay una frase de Eckhart Tolle que resume esto maravillosamente. No busques a Dios en el futuro, no lo busques en el pasado. Dios está en el silencio de este instante. Cambia la palabra Dios si prefieres. Conciencia, vida, ser, lo no manifestado. El nombre no importa. Lo que importa es que lo esencial no está en otro lugar ni en otro tiempo. Está aquí, ahora, en el trasfondo de tu experiencia presente. Así que la verdadera invitación es simple. Presta atención. Presta atención al silencio detrás de los sonidos, al espacio detrás de las formas, a la conciencia detrás de los pensamientos. Hazlo una y otra vez, sin buscar resultados, sin esperar nada especial. Y un día, de repente, descubrirás que lo que parecía un ejercicio se ha convertido en tu manera natural de vivir. Descubrirás que lo que buscabas en templos, libros o maestros siempre estuvo contigo, en el silencio de tu propio ser. El mundo seguirá siendo el mismo, con sus retos, con sus alegrías, con sus dolores. Pero tú ya no serás el mismo. Porque ahora sabrás que, aunque todo cambie, hay algo en ti que nunca cambia. Y desde ese reconocimiento, la vida entera se vuelve un regalo. Cada sonido, cada forma, cada instante es una expresión de lo no manifestado, un milagro simple y profundo al mismo tiempo. En última instancia, todo esto se reduce a una verdad sencilla. Lo que eres en esencia no puede perderse. No importa lo que ocurra en la superficie, el silencio siempre está contigo. Y cada vez que lo recuerdas, cada vez que lo habitas, el mundo entero se ilumina de una manera nueva. Así que ahora es tu turno. Cierra los ojos, respira, escucha. Nota el silencio, nota el espacio, nota lo que hay detrás de todo lo que cambia. Ese es el secreto. Ese es el hogar al que siempre puedes regresar.
Y una vez lo reconoces, ya nunca más podrás olvidarlo por completo, porque forma parte de ti. Permite que este reconocimiento transforme tu vida. Permite que el silencio se convierta en tu compañero constante, en el trasfondo de cada acción, de cada palabra, de cada pensamiento. Y cuando lo hagas, descubrirás que lo no manifestado no es un misterio lejano, sino la realidad más cercana, más íntima, más tuya. Recuerda siempre, el silencio no es ausencia, es plenitud. El vacío no es carencia, es la matriz de todo. Lo no manifestado no es un concepto, es la esencia misma de lo que eres. Vive desde ahí, y verás cómo cada instante, incluso el más común, se convierte en un milagro. Ese es el cierre de este viaje. Un viaje que no lleva a ningún lugar, porque el destino siempre estuvo aquí. Ahora solo queda una invitación: vuelve una y otra vez al silencio. Porque en ese silencio está el secreto de todo. Y si el verdadero milagro no estuviera en lo que ves, en lo que logras o en lo que acumulas, sino en aquello que siempre estuvo ahí y que casi nunca notas? Ese silencio que sostiene cada palabra, ese espacio que envuelve cada forma, esa presencia que nunca se va. Lo profundo de este mensaje es sencillo. No necesitas ir a ninguna parte para encontrar paz. No necesitas esperar el momento perfecto ni tener todas las respuestas. Solo basta con detenerte un instante, escuchar el silencio y reconocer que lo esencial ya está dentro de ti. Porque al final, lo único que permanece no es lo que acumulas, sino la conciencia que lo sostiene todo. El silencio no es ausencia, es plenitud. Y cuando aprendes a habitarlo, la vida deja de ser una carga para convertirse en un regalo. Si esta reflexión resonó contigo, cuéntame en los comentarios cómo has experimentado el silencio en tu vida y qué has descubierto en él. Y si quieres seguir profundizando en este viaje hacia lo esencial, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí cada semana compartimos ideas que pueden transformar tu manera de ver el mundo y de vivirlo. Este es tu momento. Observa, escucha y permite que el silencio te muestre lo que siempre estuvo esperando dentro de ti.